Ahora lo que vamos a hacer es nuestra primera simulación del uso de un PLC con KDeCimo, que es un programa gratuito, muy fácil de usar, ejecutable, no requiere instalación y se puede descargar desde su página oficial. Abajo les dejo el link para quienes no lo tengan. Vamos a simular el encendido de una lámpara con una función lógica YES, que es de las más sencillas, y vamos a usar el PLC S7-1200 de Siemens, que es un PLC muy extendido en la industria, de mucho uso, versátil, fácil de usar, y esta ejercitación nos permitirá conocer los conceptos básicos para hacer un programa en ladder y su simulación en este modelo de PLC. Vayamos entonces. Bien, vamos a hacer nuestra primera simulación en KDeCimo del PLC S7-1200 de Siemens. Primero que nada, para aprovechar al máximo nuestra hoja de trabajo, vamos a eliminar esta zona del rótulo para ganar un poco más de espacio. Entonces vamos a Archivo, Configuración, y acá donde dice cajetín vamos a tildar en Ninguno. Vamos a elegir la hoja A4 horizontal y acá vamos a habilitar las líneas auxiliares del cursor para que nos sea más fácil la edición del documento. Ya lo vamos a ver. Acá tenemos en esta barra la posibilidad de aumentar o disminuir la velocidad de la simulación, que dependerá de qué es lo que estamos simulando para encontrar más convenientemente una velocidad que otra. En orientación de referenciado vamos a usar horizontal. Aceptamos y han desaparecido las casillas referidas al rótulo. Veamos en la barra de menú esta que dice entrada-salida. Hacemos clic en ello y después vamos a encontrar debajo, entre las herramientas que se abren, la cuarta, que es el S7-1200. Elegimos y vemos acá con las líneas del cursor cómo nos orienta dónde ubicarlo. Debemos tener presente que necesitamos por encima de esta figura hacer las entradas y por debajo las salidas, y que además en un costado deberemos hacer el programa en ladder, de manera que vamos a elegir esta orientación. Hacemos clic y con la tecla Escape evitamos seguir con la misma herramienta. Nos aparece esta carcasa del S7-1200 y podemos ver en esta especificación el tipo de CPU que tenemos. Es la CPU 121-4C. Debajo del tipo de CPU nos dice que es para utilizar con corriente alterna, corriente continua y relé. Esto de corriente alterna es para estos primeros 3 bornes. Lo de corriente continua es para los bornes siguientes, y como vemos acá, que son para las inputs de 24 volts en corriente continua. Y finalmente la referencia a relé se refiere a las salidas, que son salidas a relé. Vayamos por partes entonces. En cuanto a la alimentación en corriente alterna, acá se nos especifica que es para una variación de tensión entre 120 a 240 volts. Como en nuestro país se utiliza la línea de 220, encaja perfectamente dentro de esta especificación, donde vamos a tener con L1 la entrada de línea al primer borne, en el segundo borne el neutro de la línea y en el tercer borne la puesta a tierra. Vamos a cablearlo entonces. Elegimos alimentaciones. Vamos a elegir esta que es alimentación de fase y neutro. La colocamos con las líneas del cursor frente a los bornes que necesitamos. Hacemos clic y ahora vamos a buscar en cables y conexiones una alimentación de fase. Con mucho cuidado vamos a conectar no hacia el tornillo del primer borne, sino donde comienza la línea de la carcasa, y ahí dejamos. Con el cable siguiente, que es para el neutro, hacemos lo mismo desde la alimentación del neutro hasta
el borde de la carcasa donde se enfrenta a la entrada para el neutro. Con este punto de conexión podemos reforzar dónde debe ir la conexión. En alimentaciones volvemos a elegir la de protección, que es para la puesta a tierra. Ubicamos convenientemente, hacemos clic y ahora vamos a elegir en cables el que es para la protección de puesta a tierra y conectamos. Nuevamente volvemos al punto de conexión y fijamos. Ahora vamos a hacer una prueba con la simulación para ver si esta conexión es correcta. Hacemos clic en simulación en este botón verde y vemos que se ha encendido este LED indicador Run Stop que nos dice que la alimentación es correcta. Salimos de la simulación ahora para continuar. Ahora el PLC tiene en su interior una fuente de alimentación que toma esta corriente alterna de 220 y la transforma en corriente continua con las distintas tensiones necesarias para los distintos circuitos y componentes electrónicos del autómata, sean diodos, transistores, resistencias, condensadores, etc. Y como sabemos, la CPU trabaja con 24 volts de corriente continua y por lo que se nos indica en las entradas también son de 24 volts en corriente continua. Entonces esta fuente de alimentación provee a la bornera de entrada a partir del cuarto borne la línea de alimentación de esos 24 volts en corriente continua. Por lo tanto, en los cables y conexiones vamos a buscar este que corresponde al cable positivo. Vamos a buscar desde este cable positivo conectar al cuarto borne para cablear las entradas a la bornera. Luego con este cable para el negativo vamos a salir del quinto borne a cortocircuitar con el sexto borne, porque este sexto borne, el 1M, es común a todas las entradas de la bornera del PLC, de manera que con este positivo por el que vamos a hacer la conexión de los dispositivos de entrada y este puente vamos a cerrar el circuito. Ahora vamos a buscar en accionamientos un interruptor normal abierto que vamos a colocar por acá en alguna de estas entradas y vamos a cablear su conexión al PLC mediante un cable positivo de corriente continua. Entonces hacemos esta conexión que viene a la entrada punto 3. Podemos observar que están numeradas nuestras entradas desde punto 0 a punto 7, que sería la primera línea de entradas de 8 entradas físicas, y luego tenemos una segunda sección desde punto 0 a punto 5, que sería una segunda sección en la línea de entradas. Esto en la programación del PLC significaría que a los símbolos de entrada los debemos nombrar con I 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 y así hasta este 0.7. A partir del siguiente deberán ser I1.0, I1.1, I1.2 hasta I1.5, que se correspondería en la memoria RAM con otra palabra en la imagen de entradas y que vamos a ver reflejada en esta zona donde están los 7 bits correspondientes al primer byte y los 5 bits correspondientes al segundo byte. Bien, ahora vayamos a la parte de las salidas a relé. Que sean salidas a relé significa que podemos conectar cada una de estas dos secciones en que está dividida la salida, la bornera de salida, a corriente continua o a corriente alterna. Podemos usarlas independientemente en corriente alterna o en corriente continua. Pero toda esta sección, la DQA o la DQB, cada una de ellas debe estar conectada a un solo tipo de corriente. O están conectadas una
a corriente alterna y la otra a corriente continua, o las dos a corriente continua, o las dos a corriente alterna, pero los bornes que integran estas secciones deberán trabajar con la misma tensión. Por eso tenemos estas dos divisiones que nos da la posibilidad, de acuerdo a nuestras necesidades, de usar corriente alterna o continua, o las dos secciones con un mismo tipo de corriente, según lo requiera nuestro programa. Entonces, en 1L, por ejemplo, podemos hacer una conexión de corriente alterna. Y vamos a buscar en cable de fase, entonces, podemos salir desde esta fuente de alimentación. Y hacer nuestra conexión. Podemos agregar en señalizaciones una lámpara que traemos y vamos a colocar en la salida punto cero. Nuevamente vamos a buscar en las alimentaciones, ahora para la salida en neutro, una salida hacia la lámpara y buscamos hasta nuestra fuente para conectar con el neutro. Colocamos los puntos de conexión donde nos faltaba. Y ahora ya estamos en condiciones de hacer nuestro programa, nuestro primer programa en ladder, que será con una compuerta Yes. Vamos a hacer clic en ladder, vamos a tomar para hacer nuestro diagrama de escalera esta alimentación, colocamos el positivo, colocamos una fuente para el negativo, un cable positivo, bajamos, cable negativo, conectamos, ahora elegimos el símbolo de lectura en lógica directa, lo colocamos, el símbolo de salida, colocamos y vamos a cablear. Esta última parte la hacemos con el negativo y le vamos a dar nombre a la entrada y a la salida. Esta será nuestra I. Sin espacio intermedio debemos colocar 0, que corresponde al byte 0.3, que es nuestro bit 3, porque se corresponde con esta entrada, la 0.3. Aceptamos y ahora hacemos lo mismo para la salida, que en el caso de Siemens utiliza la letra Q. Nuevamente, sin espacio intermedio, deberemos colocar 0.0. El primer 0 corresponde al byte y el segundo al bit, que es el que se corresponde con esta salida. Aceptamos y ahora ya estamos en condiciones de hacer nuestra primera simulación. Pero antes vamos a darle nombre a nuestra lámpara, será H1, le vamos a dar un color rojo, aceptamos y vamos ahora sí a simular. Apretamos el botón verde de simulación y debemos cambiar de posición nuestro interruptor. Vemos cómo este rectángulo azul significa que se ha energizado la salida y se ha encendido la lámpara roja. Es interesante ver también que se ha energizado el bit 0.3 de nuestra primera palabra, que se corresponde con esta entrada. De manera que podemos tomar los LED indicadores como reflejo de la imagen de entradas del PLC. De la misma manera, estos LED los podemos tomar como reflejo de la imagen de salidas del PLC, donde el primero se ha activado y es donde está conectado nuestro H1, que es la lámpara indicadora. Si abrimos este interruptor, nuevamente tenemos desenergizada la entrada y la salida y se ha apagado la lámpara. Hemos hecho nuestra primera simulación en PLC.
desactivamos la simulación con este botón rojo. Ahora a nuestro trabajo lo vamos a guardar, vamos a archivo, guardar como, y buscamos una ubicación en nuestro disco rígido, le damos un nombre, primer programa, y es muy importante colocarle la extensión .cad para que luego nos aparezca cuando lo busquemos con el icono coloreado correspondiente y lo podamos abrir con KDeCIMO. Le damos guardar y eso es todo.